días, siendo las 8:50 horas del día 21 de mayo, día del abogado, así que les anticipo el saludo a los futuros abogados. Estamos comenzando una nueva clase sobre la evaluación de los perjuicios. Nosotros indicábamos en clases anteriores que los perjuicios pueden ser valuados o avaluados por el juez, lo cual constituye la regla general. Pueden ser avaluados por la ley. Esto ocurre a propósito de las obligaciones dinerarias u operaciones de crédito de dinero, cuando lo que se cobra son los intereses, es decir, la indemnización moratoria. Y finalmente está la evaluación convencional o cláusula penal. La cláusula penal es, por excelencia, una típica convención sobre remedios contractuales. En esta cláusula, los contratantes convienen que ante el incumplimiento total, parcial o tardío de determinadas obligaciones, el deudor deberá, a título de pena o multa, dar o hacer una determinada prestación a favor del acreedor. El Código la define en el artículo 1535 diciendo que la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o de retardar la obligación principal. La cláusula penal cumple tres funciones. Primero, es una forma de evaluar convencional y anticipadamente los perjuicios. 2, constituye una caución. Y 3, importa una pena civil. A ver, ¿por qué constituye una forma de evaluación convencional y anticipada de los perjuicios? Porque han sido las propias partes quienes previeron que por el retardo o incumplimiento de la prestación se deberá dar o hacer algo a favor del acreedor. Y es anticipada porque los contratantes, de modo previo al retardo o incumplimiento, han valorizado los perjuicios que la falta de ejecución del contrato pudo ocasionar. Es una caución. La cláusula penal tendría una función de caución de la obligación principal, pues constituye una obligación accesoria que resguarda el crédito del acreedor, pues éste sabrá de modo anticipado que, ante la inejecución de lo convenido, podrá reclamar el monto o hecho que se estipuló, a título de pena, lo cual constituye, por otro lado, un incentivo para cumplir el contrato por parte del deudor. Y finalmente es una pena civil, es decir, porque es exigible ante el evento del retardo o inejecución de la obligación convenida. De hecho, es nuestro propio legislador el que le explica como una pena, carácter que proviene y conserva del derecho romano. Por lo tanto, la cláusula penal cumple tres funciones: ser una evaluación convencional y anticipada de los perjuicios, ser una caución y ser una pena civil, conforme lo acabamos de explicar. ¿Qué caracteres presenta la cláusula penal? Primero, es una obligación accesoria. Las obligaciones accesorias son aquellas que tienen por objeto, ¿cierto?, garantizar una obligación de carácter principal. Y por lo tanto, no pueden subsistir por sí solas ni por sí mismas. Es decir, es fundamental en este tipo de obligaciones considerar que va a haber una obligación principal a la que va a acceder la cláusula penal frente a la inejecución o ejecución tardía de la obligación por parte del deudor. De esta característica se derivan tres consecuencias. Extinguida la obligación principal por cualquier medio, se extingue la obligación accesoria. Esto es la cláusula penal. 2. La acción para exigir el pago de la pena
prescribe en forma conjunta con la obligación principal. Y 3. La nulidad de la obligación principal trae consigo la nulidad de la pena. Aquí ustedes pueden ver con nitidez la aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es una convención expresa, siempre es bilateral, y puede constar en el mismo contrato donde está contenida la obligación principal o bien en un acto jurídico posterior, pero siempre debe ser suscrita u otorgada antes del incumplimiento. 3. Como lo dijimos, es una caución personal. ¿Por qué? Porque si la otorga un tercero, el acreedor ya no solo tiene el patrimonio del deudor principal donde hacer efectivo su crédito, sino que además tiene el patrimonio del tercero constituyente de la cláusula penal. Caución es cualquier obligación que se contrae para la seguridad de una obligación propia o ajena. Esta es una definición que emana del artículo 46 del Código Civil. Por lo tanto, la cláusula penal es una caución personal al igual que lo es la solidaridad pasiva. Y también constituyen cauciones, esto lo vamos a ver en su oportunidad, la prenda, la hipoteca y la fianza, que también es otra caución personal. La cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria según sea equivalente al cumplimiento, o sea, la inejecución del contrato, o indemnice el retardo en la satisfacción de la prestación por parte del deudor. Es una evaluación convencional y anticipada de los perjuicios, como quinta característica. Convencional porque proviene del acuerdo de las partes, y es anticipada porque constituye una evaluación anticipada del monto de los perjuicios. Los perjuicios quedan, cuando se constituye una cláusula penal, irrevocablemente fijados antes del incumplimiento. Por lo tanto, si se verifica el incumplimiento, ya no será necesario probar los perjuicios y no le está permitido al deudor discutir la existencia ni el monto de los perjuicios. A ver, los efectos de la cláusula penal, entonces, dependerán de la forma en que se estructure, de ahí la importancia que nos plantea la manera en que se encuentre redactada, y que refleje apropiadamente la intención de los contratantes. Habrá de determinar, en primer lugar, si la pena consistía en una obligación de dar o en una obligación de hacer, aun cuando lo usual en el tráfico jurídico es que se trate de una obligación de pagar una suma de dinero. Acto seguido, las partes podrán convenir una cláusula penal moratoria o pena moratoria que será exigible para el caso del retardo del deudor, o bien podrán convenir una cláusula penal compensatoria, en cuyo caso ésta resultará exigible por el incumplimiento íntegro e imperfecto de la prestación. Es importante tener presente que cuando el deudor incumple, no le está permitido discutir la temática de los perjuicios, porque el artículo 1542 en este aspecto es clarísimo. Si la pena, habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor, que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio. En este punto es importante tener presente que nuestro ordenamiento jurídico en este aspecto, digamos, como sexta característica, establece una verdadera presunción de derecho de perjuicio. Por lo tanto, no se admite prueba en contrario. En séptimo lugar, se puede otorgar para garantizar obligaciones civiles y naturales, y la puede otorgar un tercero. Esto hace que nazca la idea distintiva de que la cláusula penal es una caución. Entonces, resumiendo la idea, los contratantes pueden, en el mismo negocio jurídico donde se contempla la obligación principal, que puede ser de dar, hacer o no hacer, establecer una pena para el caso de incumplimiento total, parcial o tardío de esa obligación. Y cuando realizan esa determinación, ellos lo que están conviniendo es una cláusula penal.
porque ellos se están anticipando al incumplimiento y ellos están proyectando el que si hay incumplimiento obligacional, la consecuencia de ese incumplimiento obligacional es normalmente el pago de una suma de dinero. Por eso entonces que es una obligación accesoria supeditada a la obligación principal. Por eso entonces que es una convención expresa. O sea, las cláusulas penales no son deducibles de los comportamientos de los contratantes. O sea, no tiene aplicabilidad aquí la idea de la manifestación de voluntad tácita. La cláusula penal exige una convención expresa. Constituye una caución personal. Y este rasgo distintivo se ve mayoritariamente cuando la constituye un tercero. Puede ser compensatoria frente al incumplimiento total o parcial o moratoria, en este caso, frente al retardo del cumplimiento de la obligación. Es una evaluación anticipada y convencional. Y lo importante es que se va a presumir de derecho que el acreedor sufrió perjuicios si se verifica el incumplimiento total, parcial o tardío. Por eso entonces, que no se le permite, cuando se discute el pago de la cláusula penal, que en el juicio el deudor pueda invocar como hecho a probar el que el acreedor no sufrió perjuicios o que el acreedor se benefició. ¿Por qué razón? Porque los perjuicios o daños quedaron irrevocablemente fijados en el contrato o en el acto posterior frente al incumplimiento. La puede otorgar un tercero y se pueden incluso otorgar cláusulas penales con relación a obligaciones naturales. ¿Qué tipos de cláusulas penales conocemos nosotros? Hay cláusulas penales moratorias y cláusulas penales compensatorias. La cláusula penal moratoria es aquella en que las partes estipulan una pena para el evento de que el deudor retarde el cumplimiento de la obligación. En esta cláusula es evidente que el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación principal conjuntamente con la pena, ya que esta, la cláusula penal moratoria, indemniza los perjuicios por haber retardado el deudor dicho cumplimiento. Un ejemplo, en un contrato de arrendamiento, se establece que la renta de arrendamiento será la suma de 500.000 pesos mensuales, reajustable semestralmente según la variación del IPC. Y se conviene que por cada día de atraso en el pago de la renta, se generará en favor del acreedor una indemnización equivalente, por ejemplo, a 1.000 pesos diarios, con un tope de 100.000 pesos, por decir algo. Entonces, esa es una típica cláusula penal moratoria. ¿Por qué? Porque los perjuicios que quedan fijados anticipada y convencionalmente son los perjuicios asociados al retardo. Si mañana el arrendatario paga con 3 días de retraso la renta de arrendamiento, tendrá que pagar la obligación principal más los 3 días de atraso en el pago de la renta. En cambio, la cláusula penal compensatoria es aquella en que las partes estipulan una pena para el evento de que el deudor infrinja la obligación. O sea, aquí estamos frente a la inejecución total o parcial. Digamos, en este caso, la pena fijada en la cláusula penal compensatoria sustituye o equivale o reemplaza al objeto de la obligación infringida. Por eso entonces que cuando estamos frente a una cláusula penal compensatoria, el acreedor no puede exigir de manera conjunta el cumplimiento de la obligación principal y la pena compensatoria, porque ello podría significar un enriquecimiento sin causa o un doble pago. ¿Cómo se extingue la cláusula penal? La cláusula penal se puede extinguir por vía principal o por vía consecuencial o accesoria. Se extingue por vía accesoria o consecuencial cuando se extingue la obligación principal, dado su carácter de obligación accesoria. En cambio, se extingue por vía principal cuando se extingue solo la cláusula penal
manteniéndose vigente la obligación principal. Esto ocurre, por ejemplo, si se declara la nulidad de la cláusula penal. En ese caso, se extingue la cláusula penal, pero subsiste la obligación principal. ¿Qué efectos produce la cláusula penal? El efecto propio de la cláusula penal es dar al acreedor el derecho a cobrarla cuando no se cumple la obligación principal. Y si fue otorgada por un tercero, le permite, en este caso al acreedor, tener otro patrimonio donde hacer efectivo su derecho de prenda general, pudiendo embargar, pudiendo retirar, pudiendo rematar los bienes, en este caso, del tercero. ¿Qué requisitos son necesarios para poder cobrar la pena? 1. Que se haya verificado un incumplimiento de una obligación nacida de un contrato válido, es decir, inejecución total, inejecución parcial o ejecución tardía de la obligación. 2. Que el incumplimiento o inejecución sea imputable al deudor, dolo o culpa. 3. Que exista un nexo causal, es decir, que los daños sean consecuencia del incumplimiento imputable del deudor. Finalmente, que el deudor esté constituido en mora. Para cobrar la pena, no es necesario probar ni va a ser materia de la discusión en el juicio lo relativo a la existencia de perjuicios, pues esto, como lo dijimos, quedaron irrevocablemente fijados en el negocio jurídico donde la pena se estipuló. Por lo tanto, ya lo dijimos, no se le permite al deudor introducir como cuestión a discutir el que el acreedor no sufrió perjuicios o que el acreedor se benefició. O sea, la temática de los perjuicios no es una temática que se vaya a discutir en el pleito. ¿Por qué? Porque estos están irrevocablemente fijados. A su respecto, hay una presunción de derecho de que el acreedor sufrió perjuicios. ¿Qué pasa cuando la obligación principal se cumple imperfectamente o parcialmente? Bueno, la ley reglamenta que en caso de que la obligación principal se cumpla o se satisfaga de modo parcial, ello habilita o permite, más bien dicho, al deudor a solicitar una rebaja proporcionada de la pena, por cuanto lo que aquí la ley entiende es que si hay incumplimiento parcial, eso tiene que necesariamente repercutir en la pena. Dice la ley 1539, si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal. Por lo tanto, si el acreedor acepta un pago parcial, el deudor queda habilitado para pedir una rebaja parcial de la pena. Exigibilidad de la pena en relación con la obligación principal. Aquí tenemos que distinguir si la cláusula penal o la pena es compensatoria o si la pena es moratoria. A ver, si la pena es moratoria, el acreedor puede demandar obligación principal más pena moratoria, sin ninguna duda. Pero en cambio, si la pena es compensatoria, la regla general es que el acreedor tiene que optar o por el cumplimiento de la obligación principal o por la pena compensatoria. No las puede acumular, porque si las acumula, podría haber respecto del deudor un doble pago y con relación al acreedor un enriquecimiento sin causa. Salvo que ello haya sido convenido. Salvo que ello haya sido convenido. Por lo tanto,
como nadie puede ser indemnizado en dos oportunidades y habría enriquecimiento sin causa, el acreedor tiene que optar, tiene que elegir una u otra forma de indemnización. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, ya, y con esto vamos concluyendo esta cápsula, es ¿cuándo podría inclinarse el acreedor por demandar la obligación principal y cuándo el deudor podría inclinarse en demandar la pena compensatoria? Le podría convenir demandar el cumplimiento de la obligación principal si sostiene que el deudor ha incumplido con dolo, porque si ha incumplido con dolo, podría reclamar los perjuicios directos previstos y también los imprevistos. En cambio, le podría convenir reclamar la pena compensatoria, ¿cierto? Si, por ejemplo, esa pena compensatoria está garantizada a su vez con una hipoteca. Lo que no puede hacer es acumularlas. Ahora, sin embargo, la autonomía de la voluntad permite que las partes puedan convenir que el acreedor pueda demandar la obligación principal y la pena compensatoria en forma conjunta, siempre y cuando, insisto, ello esté convenido o ello esté estipulado. Cerramos acá para continuar en una próxima clase.